Hola, muy buenos días desde Más que Trading, vídeo semanal para futuro de mini SP, mini Dow, mini Nasdaq, oro y esta semana empezaremos también con el resumen semanal para el crudo. Empezamos con el mini SP, bueno, es para la semana del 3 de diciembre de 2012. Empezamos con el mini SP, gráfico semanal. Probabilidad de entrada con entrada semanal, esta que estamos enseñando últimamente, que ya dio muy buenos resultados para cortos en el mes de noviembre pasado a primeros, y pudimos llevarnos un trozo de las caídas de varios mercados. Tienen los resúmenes y las entradas en los vídeos previos de estos mercados que hemos ido efectuando. Para el mini SP, para este tipo de entrada no podremos efectuarla porque el sistema nos indica que el giro del estocástico debe producirse por debajo de la línea de 20, como ya se produjo en junio del pasado año, con lo cual, bueno, pues del pasado verano, con lo cual ahora, como no se ha producido por debajo de la línea de 20, nosotros esta entrada no la haremos. La comentaremos, pero no la haremos. Se nos salta una de las indicaciones del sistema. Puede ser muy buena porque va a ser, si se produce, será una entrada larga a favor de la tendencia, pero nosotros, ya digo, como hay una de las patas del sistema que no cumple, que es que gire el estocástico rápido por debajo de la línea de 20, pues nosotros no la efectuaremos. Tenemos volumen largo y lo que nos falta ahora es que cierre una semana el indicador de divergencias por encima de la línea media suya, con lo cual durante esta semana habrá que esperar y como mucho tendremos entrada si es que cierra esta semana que viene, a partir del lunes que viene, con lo cual esta entrada va muy bien para swing, para gente que tiene poco tiempo y para poderla efectuar con semanas de tiempo. Se puede hacer, pero tendremos que ir con mucho cuidado, puesto que al no tener una pata del sistema de las tres que tiene que cumplir, puede hacer de todo. Nosotros solo haremos las entradas, como veremos en otros mercados, que cumplan estrictamente de sistema. Pero ya digo, aquí cada uno tiene que elegir cuándo hacerlas, y si los demás mercados de futuros americanos cumplen, pues esta debería cumplir más o menos igual, ¿no? Con lo cual, bueno, veremos si cierra por encima, que será para el vídeo de la semana que viene. Ya les daríamos indicaciones también de, para el que quisiera entrar, cómo salir de este mercado, ¿no? Luego, al ser una entrada con favor de tendencia, no haremos como las entradas contrarias en contra de tendencia como la anterior, que siempre salíamos probablemente FIBO 38 o en semanal o en diario, como veremos como ya hicimos en las entradas pasadas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tengamos claro lo que tiene que hacer, que de momento no hay entrada, hay que esperar a la próxima semana para poder efectuar esta entrada de largo plazo, ¿no? En cuanto a una operativa para esta semana, vemos que el precio vuelve a estar por encima de la media negra, que es la media de 30 sesiones. La amarilla en todos es, bueno, la amarilla es la media de 200, pero la de 30, que es muy seguida por los manos fuertes, vuelve a estar por encima del precio, también encima de 1400. Ahora veremos también en gráfico diario y de horario qué debería de hacer el precio para mantenerse largo o corto, ¿no? Bueno, y estamos cerca, tocó el FIBO 62, como ahora también veremos en diario, ¿no? Lo que comentábamos en gráfico diario, tenemos tres G2s, no está unificado todo el tramo corto como tenemos en semanal o como tenemos, luego veremos en gráfico diario. Esta zona es 1420, es el FIBO 62 de toda la caída. De momento no lo podemos dar por todo unificar todo el tramo corto, puesto que solo hay un cierre por encima del FIBO 62 de este G2 último, que es el cierre que efectuó el viernes, un punto y algo más por encima de ese FIBO 62. Otro cierre por encima implicaría la unificación de estos tramos. Para esta semana, bueno, después de estas subidas que ha hecho, fíjense que empezó con subidas hasta el día 20, después se fue el volumen completamente, siguió subiendo, hizo corrección el día 28 hasta el FIBO 38 de la subida que llevaba hecha en ese momento, y después ha continuado a lo largo, y ahora ya sí
con volumen, marcando el día 29 el jueves el máximo, y ahí el viernes pasado marcó mucho menos, ¿no? Un poco menos. Con lo cual, bueno, pues vista la llegada a los 1420 FIBO 62, no sería descabellado pensar que ahí se tomarán un descanso. Si no se lo toman y superan 1420 con volumen, con fuerza, con ganas, siguiente parada 1440, para antes de irse a los techos previos en la zona de 1470. Con lo cual tengamos como siempre claras las zonas que debe superar o perder. Para perder, pues iremos graficando lo que nos vaya haciendo con máximos el tramo largo que está haciendo ahora, y buscaremos FIBOs 38, 50 y 62. Si llegado al FIBO 62 quiere corregir, lo normal es llegar a corregir al FIBO 38. No pasaría nada porque perdiera un poco los 1400. Solo preocuparía para largos si volviera a perder el suelo que ya nos hizo esta semana pasada, puesto que, como ya comentamos en el vídeo de la semana anterior, el G3 debía corregir mínimo FIBO 38. Ya lo hizo. Está rebotando donde le tocaba rebotar, y de momento el volumen tampoco es ninguna maravilla, el volumen largo. Preferiríamos ver volúmenes más intensos, como para pensar que esto vuelve a coger tendencia, pero pueden entrar ahora una vez superado el FIBO 62, con lo cual estemos atentos a estas zonas que comentamos, las que debe superar o perder para ir largos o cortos. Ténganla muy presente, que para estos vídeos, y además están colgados los gráficos estáticos en gráficos mayores de la web, ¿no? En gráfico de 60 minutos, como podrán ver aquí en gráfico de operativa de 60 minutos, toda la caída, corrección FIBO 62, 1420, siguiente parada para largos 1440, siguiente 1470. Si se quiere ir corto, perdón, primero debemos unificar estos tramos largos, que son 3 G2 en un G3, y para ello debe perder el FIBO 62 del G2 y la media de 200 y los 1400. O sea, aquí tenemos una triple zona que, si la pierde, la tiene que perder con volumen. Si la pierde con volumen, veremos cortos entrar con toda seguridad. Luego veremos el FIBO 62 en 1370 de toda la subida, si lo respetan o no. Si no lo respetan, volvemos a mínimos. Y si perdemos los mínimos, y han visto donde tenemos puesto, esto era el FIBO 38 en diario, toda la caída, pues verán ustedes el FIBO 62, 50, 62, etcétera, para ver caídas fuertes. Con lo cual, tengamos claras las zonas que debe perder o superar siempre. Y todas estas zonas que nosotros indicamos siempre debe perderlas o superarlas con volumen, y volumen fuerte. Si las supera con volúmenes débiles, vuelven para atrás. ¿De acuerdo? En cuanto al mini Dow, también cierre semanal por encima de la media de 30 sesiones, línea negra, la seguida por los manos fuertes. Aquí, como verán, bueno, la corrección llegó al FIBO 62 aquí en gráfico semanal, o miraremos lo mejor en gráfico diario, ¿no? Aquí sí que se podrá hacer entrada si esta semana el indicador de divergencias nos cierra por encima de su media, puesto que el indicador de estocástico rápido se está girando y después de tocarnos la línea y de superar la línea de 20, y tenemos el volumen largo activo, con lo cual lo único que nos falta es esperar que una semana, o sea, el viernes que viene, nos cierre por encima. Si el viernes que viene nos cierra por encima, a partir del lunes, cualquier sesión que tenga un tramo con volumen, un volumen fuerte, que veamos claro que no van a hacer una corrección y nos pueden hacer un engaño, lo hemos vivido, tipo esta semana de aquí, que parece que lo vaya a superar, pero cierra una semana, pero en toda la semana siguiente no hay manera de que entre volumen largo y se van cortos. Puede pasar eso, y para evitar eso necesitamos, por ejemplo, en un gráfico de 5 minutos, ver un empuje que vaya a indicar que un día se va a ir largo. Si no lo queremos ver en gráfico de 5 minutos y ver un tramo y adelantarnos, pues al menos ver en un gráfico de velas diaria el volumen largo, claro, dominando sobre el corto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, habrá que ahora que esperar de momento a esta semana que viene
a ver a esta semana a ver si nos cierra el indicador de divergencias por encima y ya nos da permiso para entrar para la próxima semana. Recuerden que será una entrada a favor de tendencia larga, con lo cual buscaremos la salida por señal contraria, por probablemente veremos cómo va reaccionando el precio y como tendremos días lo iremos comentando, ¿no? En cuanto a operativa de esta semana, bueno, lo veremos mejor ahora en gráfico, mucho mejor aquí en gráfico diario, ¿no? Aquí tenemos dos G2s. Recuerden que ya comentamos en semanas anteriores que el G4 mínimo debía ser corregido a zona de FIBO 38. Se nos quedó a las puertas. Corrección, está superando el FIBO 50, no supera el 62. Dos cierres por encima del 62 nos unifican todo el tramo. Siguiente parada 13.200. Después de los 13.200, 13.400, siguiente zona de resistencia y siguiente zona de resistencia 13.600. Recuerden, como siempre, no nos cansaremos de repetirlo, estas zonas no puede superarlas de cualquier manera, ha de superarlas con volumen y volumen fuerte. Sin volumen fuerte no hay forma de ninguna manera de que pueda irse de verdad largo o corto o lo que tenga que hacer. En su defecto, si se quiere ir corto, ahí tenemos el G1 de momento de toda la subida de esta semana, que esta semana nos tuvo un poco preocupados porque recuerden que primero hubo volumen hasta el día 20 y luego descendió mucho el volumen, siguió subiendo, pero acabó haciendo lo que le tocaba. Antes de continuar larga y volverla a salir volumen, el día 28 hizo una corrección hasta la zona de FIBO 38 de la subida que le llevábamos en ese momento. Tomaron el descanso, corrección para continuar largos, ¿no? Ahora va marcando volúmenes, el del viernes un poquito menor del jueves. Bueno, pues si quiere continuar, aquí tiene el FIBO 62, que es zona importante, pero es el del G2. La unificación de todo el tramo corto viene a dar más o menos 13.200. O sea, ahí es donde el precio debería tener problemas de verdad y debería de corregir. Como siempre decimos, estas zonas, si las supera y las supera con volumen, irá a la siguiente zona de resistencia o de soporte, lo tendríamos garantizado. Con lo cual, bueno, pues que haga lo que quiera, que a nosotros nos da igual, que buscaremos trades largos o cortos, sobre todo para nuestra operativa intradía, la entresemanal ya la vamos comentando en el otro gráfico semanal, ¿no? En gráfico de 60 minutos, bueno, estamos parecido al mini SP, 3 G2 largos, la media 12.900, FIBO 62, triple zona que si la pierde nos lleva de golpe sobre los 12.600, que es el otro FIBO 62 de la unificación de todo el tramo largo, ¿no? Su pérdida implicaría ir al suelo y luego pues se buscan en el gráfico diario FIBO 38 que no lo tocó, FIBO 50, FIBO 62 para ver posibles caídas. El volumen entrado largo en diario, como lo hemos mostrado aquí en gráfico diario, no es ninguna maravilla este volumen. Nos hubiera gustado un pico grande, largo, para no tener ninguna duda y sobre todo que esta subida principalmente hubiera sido con volumen y no hubiera estado tan desaparecido el volumen, ¿no? Ahí había un engaño clarísimo, pero bueno, la corrección a FIBO 38 nos acaba de dar la razón del día 28, ¿no? Por lo tanto, estemos atentos a lo de siempre, dirección, precio, pero sobre todo el volumen, con lo que haga, ¿de acuerdo? Para el futuro del mini Nasdaq, para entradas semanales, recuerden la entrada corta que hicimos, llegó a la zona de FIBO 62, ahí ha parado en gráfico, zona de FIBO 50, aquí en gráfico semanal. Estamos otra vez cerrando la semana por encima de la media de 30, seguida por los manos fuertes. También nos está girando, el estocástico rápido por debajo de la línea de 20, perfecto para entrar largo, tenemos volumen largo, perfecto, que nos falta que una semana nos cierre el indicador de divergencias por encima de la media suya, con lo cual esta semana no hay entrada, habrá que esperar a que el indicador de divergencias nos cierre sobre dicha media y a partir del lunes siguiente, si es que esta semana quiere cerrar, podremos efectuar la entrada. ¿De acuerdo? La comentaremos si se puede hacer.
de cara a la apertura antes de la apertura del lunes tendrán este otro vídeo otra vez hecho, con lo cual, bueno, ya diremos cómo hay que entrar, pero vamos, hay que entrar viendo un volumen largo claro, no sea que nos haga una corrección, nos cierre por encima y la siguiente semana se vaya corto. Ya lo hemos visto en el gráfico del Dow, que puede hacerlo perfectamente, con lo cual, de momento, entrada swing larga no hay, Podríamos avanzarlo solo por el estocástico, por el volumen, pero nos falta el indicador de divergencias para tener el filtro claro de que va a ir largo una vez esté cerrado por encima. Miren cómo después aguanta perfectamente la tendencia el indicador, ¿no? Como es una entrada a favor de tendencia, es una entrada larga, no saldremos como las salidas cortas. Se recordarán, esta salida la efectuamos, la salida en 2600, objetivo que estaba en gráfico diario. Esta vez la salida sería por indicador que marcará algo contrario, que se cruzará la media de nuevo, que se cruzará las líneas del estocástico, etcétera, o que tuviéramos volumen corto. Por lo tanto, toca esperar para entrada swing. Para entrada de esta semana, viendo que el precio ha vuelto a cerrar por encima de la media de 30, cabe esperar ir a por el FIBO 62, como ahora veremos mejor en gráfico diario, ¿no? En gráfico diario, como decimos, bueno, parado aquí la zona de FIBO 50, el viernes sobre la media de 200, también buen indicativo para pensar en largos, 2 cierres ya seguidos. Perdón, ahí tenemos en 2730 el FIBO 62 de toda la caída, zona importante a tener en cuenta si quiere continuar largo. Y lo normal sería que si el precio se acerca a ella y la toca, y toca esa línea, ahí tuviera algo de problema, hiciéramos algo de corrección en proporción. Recuerden que esta semana pasada, después de marcarnos un pico muy grande aquí el día 19, el resto de la semana siguió subiendo sin un volumen fuerte, pero el día 28 hizo una corrección hasta el FIBO 38 de la subida previa que llevábamos encima después de tocarnos en la media de 200, ¿no? Coincidió todo, no había volumen, iba subiendo sin volumen, corrigió, fue al FIBO 38 a coger carrerilla y de ahí está ahora en la zona de FIBO 50. El volumen entrado no es muy importante de momento. Nos gustaría ver un volumen importante, más fuerte, de este estilo, para no tener ninguna duda de que va a continuar con los largos. Por lo tanto, como siempre, el volumen nos va a advertir si lo que estamos viviendo es una corrección o ya empieza la tendencia. Probablemente con el volumen fuerte, si entra ahora esta semana, tendremos también esa entrada semanal para la próxima, ¿no? Con lo cual, tengamos en cuenta todas estas zonas que tenemos aquí graficadas, que son FIBO 50, donde está ahora el precio, FIBO 62, FIBO 80 y la zona de techos previos, que ahí se nos ha movido, ahí tenemos la zona de techos previos y los 2900 luego. Recuerden, los dígitos exactos también actúan muchísimas veces como zona de soporte o de resistencia y les cuesta superarlas o perderlas. En su defecto, si se quiere ir corto y siguiera subiendo, iremos aumentando el Fibonacci del G1 que tenemos ahí graficado, y subiremos también zonas de soporte de 38, 50 y 62 antes de, si se quiere ir corto, encaminarse al suelo. Miren dónde paró el G4 que teníamos graficado hasta ahora. La corrección mínima que le pedíamos al G4 era FIBO 38, cumplió perfectamente y ahora está haciendo de momento para nosotros corrección. Este largo de momento es corrección. Si supera el 62 y le entra mucho volumen, tendremos entrada swing y tendremos claro que los largos están ahí, están para quedarse, ¿no? De acuerdo, tengan en cuenta las zonas que comentamos, no nos cansamos de repetirlo, que las tiene que superar y superarlas con volumen y volumen fuerte. En gráfico de operativa de 60 minutos, todos los mercados hasta ahora que hemos visto, los 3 índices americanos, idénticos, 3 G2s, clavaos. Aquí el FIBO 62 nos queda un poco distinto, no nos coinciden dígitos exactos con media, pero tenemos FIBO 62 que unifica todo el tramo largo. Buscamos el FIBO 62, 2570 creo que es. La media de 200, recuerden que las medias de 200 no nos basta con que la pierda, ha de perderla, hacer una corrección y otro tramo de consolidación con volumen fuerte, mientras los largos están ahí, ¿no? Para quedarse, si es que entra volumen fuerte largo, ¿de acuerdo? Ya para el gráfico del oro, como recordarán, ya la entrada corta de swing no la efectuamos vista a la lateralidad del precio,
que llevamos últimamente ya desde la semana 38 de septiembre desde el 2011, mucha lateralidad, año y pico lateralizando ahí el precio entre los 1550 y 1800. Suerte que no la hicimos la entrada corta que tocaba, recuerden que ahí teníamos entrada corta, no la hicimos, hubiera salido no mal fatal, ya la comentamos en su día, con lo cual, bueno, pues lo normal sería no efectuar ninguna entrada. Bueno, lo normal no es lo que haremos nosotros entrada swing, produzca lo que se produzca, no la haremos por la lateralidad del precio mientras no pierda ese techo o este suelo, que es el FIBO 62 del último tramo largo que nos unifica toda la subida, ¿no? Con lo cual, bueno, pues mientras estemos ahí, nosotros entradas en el oro no vamos a hacer swing, pero si se producen las comentaremos. Como está el precio ahí, el estocástico rápido girando ahí en medio de las dos líneas, en zona de nadie, con lo cual entrada swing para esta semana que viene, ni para la próxima habrá entrada. Tampoco el indicador de divergencias está claro qué quiere hacer, ¿no? Y mientras no vuelva a entrar en sobrecompra o en sobreventa, nosotros no podremos efectuar con este sistema ninguna entrada. Estamos por encima de la media de 30, la tan seguida por los manos fuertes, como comentamos, en semanal, media 30 semanal, en gráfico semanal, media 30 de 200, siempre medias simples nosotros, con lo cual, bueno, pues a ver si se mantiene esta semana por encima, aunque hemos visto unos volúmenes cortos, como ahora veremos en diario, un poco interesantes para buscar cortos, ¿no? Ya para una operativa más intradiaria, vemos lo que ha estado haciendo el precio, corrección después del lateral, corrección de este tramo, ¿dónde? FIBO 62, corrección de este FIBO 62, ¿a dónde? Al FIBO 62 de su propio G1 corto, y este largo, ¿dónde ha sido corregido? El pasado día 28, el miércoles pasado, justo hasta su FIBO 62, ahí vuelta a rebotar. Los volúmenes entrados esta semana, el corto del día 28, este fue bastante importante, con lo cual, así como los largos que habíamos visto las semanas previas eran correcciones de la caída anterior, que también tuvo en su final volumen corto fuerte, y giró bruscamente para ir a buscar la corrección hasta su FIBO 62, bueno, pues aquí este giro brusco no lo hemos tenido en este FIBO 62, con lo cual, visto el volumen que volvió a entrar el viernes, es muy probable que intentemos atacar de nuevo la zona de los 1700. Si lo consigue, siguiente parada, FIBO 62, zona de los 6670. Y como lo pierda, y pierda la media de 200 también ahí en gráfico horario, diario, lo normal sería ir a buscar ya directamente FIBO 80 y posteriormente ya tendríamos unificado este G1 con este otro, buscaríamos ya la zona de suelo directamente, la zona de 1550, 1560, con lo cual, bueno, tengamos claras las zonas que debe de perder y superar el precio. Si se quiere ir largo, tiene que superar el FIBO 62, que ya no pudo esta semana pasada superarlo, volver al FIBO 80 en 1770 y para acabar en la zona esta más amplia, que es el FIBO 62 de grado mayor, que ahí ha estado aguantando también el precio, 1770, 1800 es la zona clave, vamos a ponerlo bien puesto. Esa zona es una zona muy dura, ha aguantado el FIBO 62 y repetidas veces el precio lo ha aguantado perfectamente, con lo cual esta zona es la que es prácticamente últimamente inviolable y deberíamos verla, superarla con volúmenes fuertes, muy fuertes. No queremos que vuelva a pasar como estos días, que cada vez que la tocaba esta zona volvían a entrar volúmenes cortos decentes. Con lo cual, bueno, pues tengamos claras las zonas que marcamos, las debe superar o perder, y superarlas o perderlas con volumen. Si las supera sin volumen, puede seguir, continuar haciéndolo, pero no tienen futuro. Son correcciones. De acuerdo, las correcciones pueden durar una semana si hace falta, pero van a ser eso, correcciones. Si no entra volumen fuerte, no tenemos ninguna norma clara para saber a dónde puede ir el precio. Y ahora nos está diciendo que lo último que ha hecho es corto, y el viernes también hizo un amago, aunque muy pequeño, de corto. Con lo cual, bueno, si quiere continuar, como pierda este FIBO 62, ya sabemos siguiente zona a la que nos vamos, ¿no?
etcétera, etcétera. Cada vez que pierda una, a por la siguiente, y debe perderlas con volumen, y volúmenes fuertes. No valen cualquier tipo de volumen. Volúmenes débiles no van a poder superar zonas importantes. ¿De acuerdo? En cuanto al gráfico horario, estamos en, bueno, que es el mismo gráfico que el diario, ¿no? Fíjense, la corrección hasta el suelo este corresponde al FIBO 62. Si rompe este suelo, se nos unifica en un G4, pero esta línea también es el FIBO 62. Nos falta, perdió la media de 200, nos faltaba la corrección y ahora un tramo de consolidación. No ha roto el suelo del pasado día 28, con lo cual nos falta un tramo de consolidación con volumen fuerte para saber si nos vamos a las siguientes zonas comentadas en el gráfico diario. Que no puede superar este suelo, ya lo sabemos lo que pasará, intentará irse largo. Si se va largo, lo mismo que para cortos, queremos un tramo de superación y después un tramo de consolidación. Si no, nos pasará como con este. Tampoco entró volumen largo, volvió a perderla. No queremos seguir enroscados en la media porque eso indica más lateralidad aún si cabe. Con lo cual, pues tengamos claras las zonas que debe perder o superar y busquemos siempre volúmenes fuertes para tener claro que va a continuar. Si no hay volumen, lo normal es que no continúe y se gire. ¿De acuerdo? Para terminar, lo haremos con el futuro nuevo que hemos añadido. Iremos añadiendo futuros a petición, peticiones que nos hagan. Nos han pedido el futuro del crudo. Para hacerlo diario no tenemos tiempo para hacer vídeos diarios más, pero sí podemos ir añadiendo en este vídeo semanal un mercado más cada semana o cada 2 semanas o cada mes o cada vez que alguien nos lo pida. No hay ningún problema en efectuar y añadirlo, ¿no? El gráfico del crudo también está un poco como el oro, pero muy distinto, ¿no? Desde mayo de 2011 estamos dentro de un lateral, pero es que estamos dentro de un lateral amplísimo, ¿no? Desde los 75 hasta los 115. Aquí hay muchos ticks a rascar, con lo cual aquí no me vale el lateral que está haciendo el oro, que es un poco más estrecho, sobre todo en proporción por su precio, ¿no? En porcentaje, ¿no? Con lo cual, si vuelve a cumplir, volveremos a entrar. Aquí, por ejemplo, aunque hubiera sido poco y nos hubiéramos podido llevar esta zona, pues imagínense desde 85 a 100 la de ticks que hay ahí para rascar, ¿no? Con lo cual, bueno, vayamos atentos al precio ahora, porque está girando el estocástico rápido por debajo de la línea de 20. Necesitaremos que supere la línea de 20. El volumen largo está empezando a amagar con entrar, pero aún nos falta un cierre semanal del indicador de divergencias por encima de su media. Cuando tengamos dicho indicador cerrado una semana, tendremos a partir de entonces, a partir del lunes, con un volumen fuerte largo, me da igual en 5 minutos que en gráfico diario, entrarán más tarde y peor. Ver un cierre, aparte de ver el cierre semanal, ver a partir del siguiente lunes, ver ese volumen que decimos. Como esta semana no hay entrada posible, pues le remito al vídeo de la próxima semana, que estará colgado en la web y en YouTube y en todos los portales y las redes sociales donde los colgamos, antes de la sesión del lunes que viene, con lo cual sabremos si podremos o no a partir del siguiente lunes, el día 10, entrar o no podemos entrar largos. Es una entrada larga a favor de tendencia, pero sin olvidarnos que estamos en un rango lateral. No estamos haciendo una pequeña corrección de un G3 y que se nos va a largos. Estamos dentro de un lateral amplio, con lo cual lo que seguramente busquemos sea alguna zona de soporte importante y también, si no, por indicación contraria de cualquiera de los 3 indicadores, que se nos girará cualquiera de los 3 indicadores en nuestra contra, ¿no? Estaremos atentos, cuando la hagamos diremos más o menos, tendremos un poco más claro qué ha estado haciendo el precio y diremos también nuestro objetivo cuál va a ser, ¿no? En cuanto aquí al futuro del crudo, fíjense que tenemos el precio acotado por la parte de arriba, línea negra, media de 30, simple, y por la parte de abajo soportando perfectamente el precio toda esta semana pasada, la media de 200 aquí en gráfico semanal, con lo cual, bueno, pues buena señal para pensar ahí en un rebote para largos, ¿no? Veremos si lo hace o no.
y qué tipo de volumen entra y cómo lo hace. Pero de momento aquí tenemos una buena señal de soportar al precio para intentar irse largos. Si se fuera largo sería esta semana, nos cerraría el indicador de divergencias por encima y de paso el precio también nos cerraría por encima de la media de 30. Buena señal también para seguir pensando en largos. Luego veremos el volumen y demás cómo se nos queda, ¿no? En cuanto a esta semana, hemos estado muchos días, muchas semanas en el gráfico pasado, antes he dicho días, eran semanas, parando el precio ahí en la media de 200 en el gráfico semanal, ¿no? Demasiado ha estado aguantando el precio y la zona de los 84. Por otro lado, por la parte larga, tenemos los 90 y tenemos una especie de lateral pequeñito. Debió de aguantar mejor la zona de los 86, que era el FIBO 62. Se han pasado de frenada un poco de toda esta subida previa que teníamos, ¿no? Pero no llegó a los 83, que es donde tenemos el FIBO 80. Ahí está demasiados días laterales, ¿eh? No nos gusta mucho meternos en fregados de estos días. Puede hacer de todo. Con lo cual, para nosotros, primero, si se quiere ir largo, que supere los 90 y busquemos largos con tranquilidad. Después de los 90, 92, 94, FIBO 62, de la caída previa, 96 encima nos da de dos en dos, ¿no? 96, 98, 100. Cada zona de estas indicadas debe superarlas con volumen. ¿Para qué? Para que saber que vamos a por la siguiente y luego a por la otra y luego por la otra. En su defecto, si queréis corto, esta semana ya estuvo corrigiendo un poco más del FIBO 62 por colas, el pasado también, como todos, el día 28, que cayeron a corregir y corregir bien, pero aquí lo que tenemos que tener claro es el tema del volumen, ¿no? Vamos a abrirlo un poco más el gráfico para que se vea mejor. Volumen largo fuerte es esto, volumen corto fuerte es esto, con lo cual, ¿qué está haciendo últimamente menos el día este corto, día 7 de 11? Corrección de corrección a sí mismo. Ahora está amagando con salir largo. Bueno, pues que haga algo más. Que se vayan acumulando volúmenes, que haga algo más fuerte para tener claro el volumen. Fíjense aquí, después de hacer este pico el 29 de junio, este gran pico de volumen, mire dónde acabó el precio, con lo cual estemos atentos al volumen. El volumen es el que nos dirá si va a ir largo, va a ir corto y si tiene posibilidad de continuar o no. Todos son opciones posibles, puede acabarse girando de golpe, ya lo sabemos que cabe, pero es lo más complicado. Si le ponen un volumen de este estilo largo, ¿cómo se va a ir corto inmediatamente, no? Bueno, a veces nos ocurre, como por ejemplo en este volumen, que los volúmenes los hacen en las sesiones finales, pero estos son acumulación de 2 días. Recuerden que este indicador no es volumen propio de un día, es acumulación de volumen. Si el precio va cayendo y se va acumulando volumen tras día, pues va marcando más pico. Nosotros nos gusta, fíjense aquí, el jueves hizo volumen largo y el viernes un poco más, ¿no? Con lo cual, si siguen poniéndole volumen, no vamos a tener dudas de a dónde puede llegar el precio. Pero evidentemente, cuando llega al 62, si se va largo ahí parará. Las zonas de soporte o de resistencia para eso están, para que saber que el precio ahí puede parar o girarse o volverse incluso, ¿no? De acuerdo, por lo tanto tengamos estas zonas claras, las que debe superar o perder, y que lo haga también, como todos los mercados, lo haga con volumen. Aquí en gráfico de 60 minutos, ¿qué nos pasa? Que estamos enroscados en su media de 200. Vamos a ampliarlo para que se vea un poco mejor, pero aquí llevamos desde todo el mes de noviembre, vamos, prácticamente desde el 1 de noviembre, que es este día aquí, hasta ahora, pues todo el mes de noviembre enroscados en la media de 200. Bueno, veremos qué hace el precio. Lo que queremos que es un tramo por encima, una corrección y un posterior tramo de consolidación. Y aquí no hay ninguno. Este tramo la supera, luego lo pierde, no se consolida. Lo vuelve a superar, luego lo pierde, pero no hay ningún tramo de consolidación. Por lo tanto, queremos, o para cortos o para largos, un tramo, una corrección y un posterior tramo de consolidación. Nos da igual que se vaya corto, que se vaya largo. Nosotros no nos casamos con nadie, nos ponemos a favor de la más fea del baile, pero con esa nos ponemos que es con la que más vamos a disfrutar, que es la tendencia, ¿no? Con lo cual,
tengamos en cuenta dirección, precio, volumen como siempre. Recuerden que empezamos el mes de diciembre, posibilidad de rallies alcistas de fin de año, etcétera, etcétera. No nos creemos nada hasta que no lo vemos. Y nos da igual, comentaremos el rally alcista si se ha producido en enero, y si no se ha producido también lo comentaremos en enero como hace todo el mundo. Pero adivinar que va a ser un rally alcista de diciembre es mucho decir, y más tal como estamos de abismos, euros, Españas, Grecias, Italias, etcétera, etcétera. No hace falta que les comente las noticias que ustedes mismos leen todos los días, ¿no? Con lo cual, nosotros para intradía, todas las zonas que hemos dicho claves, que debe perder o superar, y que lo haga todo, lo haga con volúmenes claros. Si no lo vemos claro, tengamos nuestras reservas y esperémonos a ver los volúmenes claros laterales, no operarlos, por favor. ¿De acuerdo? Venga, pues nada más por hoy. Muchas gracias, que tengan muy buena semana, muy buenos resultados, y nos vemos para el vídeo del lunes que viene. Muchas gracias.